Hola, mi nombre es Alejandra Val y soy la anfitriona de este espacio llamado That's Not Chic. Amo la moda, pero estoy convencida de que hay maneras mucho más sostenibles y conscientes de interactuar con esta industria. Desde la existencia de la humanidad, la moda ha sido un reflejo de quiénes somos como sociedad. Así es que, ¿por qué no hablar de nosotros a través de ella? Bienvenidos a esta Fashion Talk. Comenzamos. Se abrirán para ti nuevos horizontes y posibilidades de ser feliz. Así es que no traigas al presente nada triste que pueda comprometer tu dicha, puesto que la vida, Aries, es un proceso que ocurre cada día. Si vives en el pasado, no puedes disfrutar tu presente. Y si solamente piensas en el futuro, te pierdes tu realidad. Esto es básicamente mi horóscopo al día de hoy, viernes 17 de julio del 2020. Y esto es lo que seguramente me diría pues uno de los grandes íconos de la cultura pop y de la televisión hispanohablante. Con mucha más labia, con mejor verbo, con más misticismo e incluso mucho mejor look que la bata en la que decidí envolverme el día de hoy. Esto es lo que me diría el grande, el único Walter Mercado, quien es hasta el día de hoy, aún después de su muerte en noviembre del 2019, el astrólogo latinoamericano más famoso de la televisión. Y ya sé que muchos podrán estar pensando, a ver Alejandra, ¿y cómo por qué pasamos de hablar de sostenibilidad? Hombre, pues la verdad es que esta tarde que decidí tumbarme en el sillón a distraerme con Netflix y a darle la oportunidad a este documental, yo no tenía ni la más mínima idea de que acabaría identificando tantos puntos de valor que podrían ser sumamente importantes de comunicar en este episodio número 14 del podcast. Pero primero, a ponernos en contexto. ¿Quién era Walter Mercado? Pues bueno, Walter Mercado fue una gran personalidad del espectáculo, justamente como ya lo mencionamos. Él nació en Puerto Rico, según nos lo cuenta en el documental de Netflix Mucho, Mucho Amor. Walter menciona que él vivía en el campo, en un lugar sumamente modesto, donde mucha gente se dedicaba a la tierra. Y Walter comparte una anécdota que, para ser honesta, a mí me sonó más a sazón, a salseo, me dio la impresión de que es una historia ficticia que solo tiene pues la función de darle más saborcito al personaje y a lo que fueron los supuestos orígenes de Walter Mercado en el mundo del misticismo. Pero bueno, Walter cuenta que cuando era niño, un día cayó un pájaro en el campo. Lo levantó y al percatarse de que aparentemente el pájaro no se movía, lo tomó entre sus manos y comenzó a soplarle hasta que de pronto el pájaro abrió las alas y voló. A partir de ahí, supuestamente, una mujer de la comunidad corrió la voz entre la gente local, quienes pues comenzaron a ir a la casa de Walter con el objetivo de que con sus poderes mágicos místicos pues pudiera ayudarlos a sanar.
Y a partir de ahí, Walter menciona que ya se le tenía identificado en su comunidad como el niño de los milagros, como un ser especial que tenía un don de Dios. Y resulta ser que cuando Walter estaba en la universidad, y esto yo lo desconocía totalmente hasta que vi el documental, pero ahora muchísimas cosas me hacen muchísimo sentido. Resulta que él estudiaba danza y tiempo después se convirtió en un actor de telenovelas. Ojo, pongan mucha atención en esto, porque estos puntos para mí son cruciales y son incluso un par de factores que desde mi perspectiva lograron colocar a Walter Mercado en una categoría o jerarquía de ícono. Pero aunque en sus años de bailarín y actor no era tan popular, ¿qué fue lo que sí lo hizo catapultarse a la fama? Bueno, pues resulta que el productor de un programa de Telemundo invitó a Walter a promocionar la obra en la que estaba participando. Mencionan que Walter, para cuando hizo esta aparición, estaba vestido como un príncipe hindú, en una gran capa blanca, con joyas y maquillaje, y el productor decidió posponer la promoción pidiéndole que en su lugar hablara sobre astrología, porque el productor sabía que a Walter le encantaba la astrología y que siempre estaba ahí encima de la gente preguntándole cuál era su signo para darles sus respectivas declaraciones de acuerdo a su horóscopo. Y fue en ese momento donde Walter utilizó todos sus dotes artísticos frente a la cámara de manera tal que fue todo un éxito. Así es que el productor, pues evidentemente nada distraído, le pidió a Walter presentarse durante todos los días por 15 minutos a hacer lo mismo. La misma dinámica, portando capas, y así pasaron 3 meses hasta que lanzaron su primer programa, Walter Mercado, Las Estrellas y Usted, que fue un rotundo éxito. Esto sucedió en 1969, fíjense nada más. Y de ahí, con el paso de los años, pues continuaron los éxitos televisivos, evidentemente. Yo, que soy del 92, recuerdo perfectamente que cuando era niña, si estaba viendo la televisión y mi mamá escuchaba la voz de Walter Mercado, no tardaba en salir de la habitación de la que estuviera para decirme: cámbiale otra cosa, porque esas cosas no son de Dios, esas cosas son del diablo y bla, bla, bla. Sí. Y la verdad es que si mi madre supiera que a pesar de ser escéptica tengo una fascinación particular por el ocultismo y el esoterismo como mero objeto de estudio, si supieras cómo te salí, madre mía, pues bueno, yo creo que te vas para atrás. Pero pues bueno, era el trabajo de mi madre. Ella, que me crió en una congregación judeocristiana, pues bueno, era lo que le tocaba hacer. Sin embargo, sí recuerdo que cuando tenía oportunidad, sí me quedaba unos cuantos momentos frente a la televisión, pues admirando a este personaje. Y es que los recuerdos que tengo de Walter Mercado es justamente como un personaje de un aspecto único. No recuerdo a ninguna otra personalidad en el momento que tuviera un aspecto tan andrógino en el que se ponía en duda si era hombre o si era mujer. Y obviamente es inevitable recordar, aún siendo muy pequeña, pues esos trajes tan estrafalarios y glamurosos y maravillosos que él portaba. Y aquí es donde quiero comenzar a detenerme un poco. Un personaje como Walter Mercado, a primera instancia, pues captura el ojo de cualquiera, porque ya lo dijimos, era un hombre con una imagen extravagante, maximalista, que portaba grandes volúmenes, colores vibrantes, telas muy llamativas como el satín, el terciopelo, etc. Sus prendas estaban llenas de aplicaciones, de bordados, de pedrería, de lentejuela. Y se menciona en el documental que diseñadores de distintos países hicieron capas y joyería para él. Incluso Versace hizo un diseño para él, imagínense. Y ahora quiero que se imaginen todo este carnaval visual, la imagen de este tremendo personaje. Pero imagínense que después de apantallar, después de verlo a primera vista, valga la rebusnancia, y que al abrir la boca se expresara de una manera torpe,
que se expresara de una manera tímida, que su lenguaje corporal tendiera hacia abajo y hacia adentro, como protegiéndose a sí mismo, como tendiendo a esconderse, cabizbajo. ¿Qué pasa? Pues que se cae el teatro. ¿Y por qué? Pues porque no es coherente, no empata lo primero que se comunicó, que fue pues una imagen fuerte, atrevida, excéntrica, con lo que se comunica después, que es el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Por eso cada que tengo oportunidad, tanto en Instagram como en episodios anteriores, hago especial énfasis en que de nada sirve mucha imagen si no hay nada en sentido de habilidades, cualidades, etc. Además del contenido de los programas de Walter Mercado y pues de toda su imagen, desde mi perspectiva, su éxito radica en una maestría rotunda sobre su marca personal. El personal branding, pues es un tema en el que me gustaría profundizar en próximos episodios, pero lo que puedo adelantar por ahora, a modo de introducción, es que el branding personal, o esto de crear tu marca personal, es básicamente un concepto en el que a través de una correcta gestión de una serie de elementos como los que ya mencionamos anteriormente, tal y como lo es el estilo, el lenguaje corporal, la expresión oral, etc., una persona puede desarrollar la capacidad de obtener mayor éxito en sus relaciones sociales y profesionales. El personal branding es una herramienta de desarrollo personal, es el arte de implementar estrategias de comunicación en distintos planos para transmitir un mensaje determinado. Y para mí, después de estudiar a Walter Mercado, pues es una excelente referencia de un caso de éxito en esta materia. Walter Mercado, al ser bailarín y actor, evidentemente tenía un dominio total de dos de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano, que son el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Era un hombre que sabía cómo tener presencia, sabía cómo seducir con la forma de plantarse en el piso, con la forma de señalar, la forma de mirar. Tenía un excelente dominio de su voz, una manera excepcional de proyectar. Escucharlo hablar no era como escuchar una conversación del día a día, era más bien pues como experimentar una conversación con mucha narrativa, no solamente por las palabras que usaba, sino por la manera en que esas palabras sonaban, con ese dramatismo y esa poesía tan característica de Walter Mercado. O sea, no era como que escucháramos el horóscopo y sonara así como: hoy es un día fantástico para plantar las semillas de un interesante proyecto que quieres llevar a cabo. La energía fluye en tu favor y los obstáculos que se interponían en tu camino han desaparecido. ¡No! ¡No! Todo era interpretación. Era algo así como: hoy es un día fantástico para plantar las semillas de un interesante proyecto que quieres llevar a cabo. La energía fluye en tu favor y los obstáculos que se interponían en tu camino han desaparecido, ¿saben? O sea, estoy haciendo una parodia de alguna manera y lo estoy exagerando, pero esa teatralidad era el placer que Walter despertaba en la gente. Él mismo dice en este documental: al ser bailarín, yo usaba mucho mis manos para transmitir y a la gente le encanta verme hacer esas tonterías. Incluso él lo describe como tonterías. Él entendía que su público veía en él un personaje, una fantasía, y por tanto, pues él se encargó de alimentar a su personaje con todas sus habilidades de interpretación. Así es que Walter era una persona que tenía un total dominio sobre él. Y no solo eso, sino que era sumamente inteligente. Así es que la próxima vez que piensen que por vestir una prenda poderosísima, con mucha personalidad, ustedes van a convertirse de inmediato en alguien poderosísimo y con mucha personalidad, yo les digo que esa ilusión óptica no les va a durar más que unos segundos,
Porque si genuinamente ustedes no han desarrollado las características personales que comunican una personalidad fuerte, como lo estamos citando en este ejemplo, nuevamente el teatro se cae. Y entonces la imagen, más que actuar a su favor, más que actuar como un complemento, va a causar el efecto contrario. Va a actuar directamente en su contra porque no hay congruencia. Entonces, como siempre, ahí les va mi consejo no solicitado. Usen la ropa para aplicar el fake it till you make it, o sea, fíngelo hasta lograrlo, solamente si están trabajando por convertirse en esa persona a la que están aspirando a través de la ropa. Y sean honestos con ustedes mismos también. Otra cosa que a mí me sorprende de este caso de éxito, pues es que en la época de despunte de este personaje habían muchísimos, pero muchísimos obstáculos a nivel social que pudieron haber truncado su éxito. La comunidad hispanohablante, incluso en pleno 2020, sabemos que es una comunidad súper católica, muy tradicional, es una sociedad machista que rechaza estos nuevos roles de género, y Walter Mercado pues encarnaba perfectamente una lista de motivos por los cuales una gran parte de la sociedad pudo haberlo rechazado. Imagínense el escándalo que provocó en aquella época. Sin embargo, él fue fiel a su personaje y no permitió que estos tabúes lo transformaran en alguien más. Y ese sentido de no me importa, yo soy quien soy, se notaba en todo él, porque el hombre proyectaba una seguridad tremenda. Creo que ese es otro de los motivos por los que se ganó la confianza y el cariño de tanta gente, porque se lo creía, se creía quién era, se creía lo que decía. En pocas palabras, sabía venderse sumamente bien, cosa que a la mayoría de la gente se nos olvida hacer en ocasiones, porque son pocas veces en las que nos la creemos. Cuando se trata de hablar de nosotros, en particular de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de la parte más fantástica de nosotros, a veces nos minimizamos, porque vivimos en una cultura donde pareciera que reconocer algo positivo en nosotros ante los demás es arrogante. Pero ¿saben qué es lo contradictorio de todo esto y lo que tanto me molesta? Que al mismo tiempo esta cultura nos presiona por creer en nosotros mismos, por estar echados para adelante todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces es algo sumamente contradictorio, pero nuevamente creo que es un ejercicio que deberíamos practicar todos los días. Sabernos reconocer, saber darnos nuestro propio mérito y poder decirlo públicamente con todo el orgullo del mundo. ¿Por qué no? Este hombre también era un gran conversador. Era una persona que sabía contar historias y por tanto, pues cautivar a quien lo escuchara. Además del documental, créanme que he visto tantas entrevistas que le hicieron en distintos años y desde sus inicios él tuvo una gran capacidad para el storytelling, que es el término en inglés pues que precisamente se refiere pues a esta habilidad de contar historias de una manera interesante. Y es otra de las herramientas o estrategias usadas también en el personal branding. Y entonces, esta figura estridente, visualmente escandalosa, al mismo tiempo era capaz también de transmitir una elegancia notable. Sus gestos, sus ademanes, el tono y la modulación de su voz, su vocabulario, la manera de contar. ¿Ven cómo todo se trata de un conjunto? Al final, todos son engranajes que si encajan y si conviven en un universo llamado coherencia, repito, no estamos diciendo de si es bueno o malo, estamos hablando de que si todos estos elementos conviven en concordancia, transmiten exitosamente un mensaje claro y concreto. Y además de todo lo que ya mencionamos, creo que la cereza del pastel fue que no conforme con tener un personaje tan bien creado de pies a cabeza, a pesar de ser un ícono y de convertirse incluso en una clase de diva, Walter manifestaba una parte sumamente humana.
No era la típica celebridad distante, inalcanzable, inaccesible. Él era cálido con su audiencia y siempre supo, a través de sus transmisiones, decirle a sus seguidores lo que querían escuchar, que al final pues era buen ánimo. Walter Mercado utilizaba la astrología para motivar a la gente. Y sí, yo creo que sus declaraciones respecto al futuro de la gente de acuerdo a su signo zodiacal y a la alineación de los planetas era una completa mentira. Porque a pesar de que el esoterismo me cause fascinación, soy una completa escéptica, han de saberlo. Pero sus predicciones finalmente le tocaban a la gente esa fibra que necesitaba resonar en su ser, pues para empoderarse. Estoy segura de que la mayoría de los que están escuchando este podcast pues crecieron con Walter Mercado, y si por alguna razón eres muy joven y no sabes de quién estamos hablando, te darás cuenta si es que buscas a este personaje en internet, que trasladado al día de hoy, pues este hombre no está haciendo nada raro. Pero repito, en aquella época Walter Mercado rompió con muchos esquemas sumamente arraigados en aquel momento. Y aunque sus años de gloria ya pasaron, yo creo que al día de hoy, si Walter viviera, podríamos seguirle aprendiendo muchísimas, pero muchísimas cosas. Cuando en este documental se le muestra a sus 87 años, la verdad es que yo aún lo percibo con un carisma bárbaro. Y para mí eso la verdad también es de admirarse. La sensación que me deja este documental es una responsabilidad grandísima de decirles, véanlo porque como ya lo mencionamos, esta personalidad del espectáculo es un gran ejemplo del desarrollo personal a través de la imagen. Este documental se estrenó apenas el 8 de julio, así es que si tienen Netflix, se los recomiendo, pero totalmente. Así es que vean lo que ahí está. Lo único que me hizo falta, creo que fue que ahondaran un poco más en su guardarropa. No sé, que a lo mejor contara las historias más especiales de sus capas, que hablara más de los diseñadores que las crearon, de las que más le gustaba portar. Desde mi perspectiva, eso sí les falló, para que vean, porque finalmente estas piezas eran una parte importantísima de su identidad y pues que lo terminaron catapultando al éxito. Pero fuera de eso, para hacer un documental de 1:30, pues para mí ha sido bastante completo. Y la verdad es que la hemos llevado bastante ameno. Y hablo en plural porque hasta Montesino se puso a verlo conmigo y nos quedamos pues con un muy buen sabor de boca. De hecho, hasta intercambiamos algunos comentarios y recuerdos que teníamos de él, entonces fue una muy buena experiencia y no sentimos que perdimos para nada el tiempo. Así es que, nuevamente, esta es mi recomendación de la semana para ustedes y les agradezco en verdad por haber estado conmigo en esta transmisión. Para mí, como en cada episodio, de verdad ha sido un placer hablarles, pues ya saben, desde el closet. Gracias también a quienes se han subido recientemente a este barco, pues que sigue creciendo poco a poco, pero que al final del día ahí está, en movimiento. Y eso es en gran parte gracias a ustedes que han podido ver valor en mí y en este proyecto y pues darme un voto importantísimo de confianza. Así es que pues se los agradezco nuevamente infinitamente. Y como siempre, ya saben que no podemos dejar pasar nuestro comercial descaradísimo, que es dirigirlos a nuestras redes sociales. Síganos en Instagram para saludarnos, para intercambiar un par de palabras, para vernos las caras, para que me cuenten si ya vieron este documental y que me platiquen qué tal les pareció. Y les recomiendo que también se suscriban a nuestro canal de YouTube, en el que muy pronto tendremos mucho contenido de styling y de otros temas que yo sé, y de verdad yo sé, y se los firmo ante notario público, que les van a interesar. Así es que por favor vayan y suscríbanse. Y si les ha gustado este contenido o el de algún otro episodio del podcast, compártalo con quien le pueda interesar. Y así ya hacen su buena acción del día, ¿no?
Oye, que mi amiga no sabe cuáles son los básicos que necesita en su guardarropa, pues ahí tenemos el episodio de los básicos que sí necesitas. Y que si dice mi novio que por qué todo el mundo está hablando del documental del adivino ese, pues pásale este episodio para que lo escuche y a lo mejor así le cae un poquito el 20. Y si lo comparten con alguien más y les pregunta, oye, ¿y para cuándo un episodio nuevo de ese programa o show o lo que sea de Spotify que me pasaste? Pues entonces díganle que nos vemos por acá en una nueva transmisión la próxima semana y que les deseo que reciban de mí mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Chao, chao.